partida de algodón que se pudiese cultivar en cierta área, no había forma de hacerlo pasar rápidamente por todas las etapas necesarias para convertirlo en tela. El invento de Whitney aceleró unas 50 veces el proceso de desmontado. Fundamentalmente termina siendo unas 1000 o 2000 veces más rápido, con el advenimiento de los motores de vapor. En 1793, con el invento de Whitney, el sur produjo 10.000 fardos de algodón. Para 1835, con una producción de 1 millón de fardos por año, el algodón se había convertido en rey. Para mediados de ese siglo, el una vez insignificante cultivo ocupaba 2/3 del valor total de las exportaciones estadounidenses. Las plantaciones de algodón surgieron por todo el sur, especialmente a lo largo del delta del Mississippi. Era una llanura, tenía un alto promedio de precipitaciones y suelos ricos, en donde se podía cultivar prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, junto a esta bonanza hecha posible gracias a la desmontadora, se tuvo que pagar un alto precio para lograr que el algodón fuese económicamente viable. Creó una gran demanda de esclavos para su recolección. A comienzos del siglo XVIII, la esclavitud había disminuido, pero con el advenimiento de la desmontadora de Whitney, repentinamente la esclavitud entró nuevamente en boga. Cuando el algodón comenzó a agotar los suelos de los estados del sureste, los propietarios de las plantaciones, en lugar de rotar los cultivos, se desplazaban hacia el oeste para plantar más algodón y, en consecuencia, buscaban más esclavos. La desmontadora de Whitney convirtió al algodón en un cultivo viable e hizo que surgieran innovaciones en lugares como Inglaterra, donde los telares se convirtieron en una industria floreciente. La primera innovación más importante fue la hiladora Spinning Jenny de James Hargreaves, la cual mecanizó el antiguo arte de hilar las suaves fibras de algodón para convertirlas en hilos resistentes. Sin embargo, fue el incansable empresario Richard Arkwright quien perfeccionó las máquinas de hilar de Hargreaves y las incorporó en las primeras fábricas del mundo moderno. Cuando Richard Arkwright, el padre de la Revolución Industrial, se dio a conocer alrededor de 1770, tomó las mejores características de la hiladora de Hargreaves y las combinó con otras innovaciones para crear la primera hiladora mecánica llamada Water Frame. Se llamó Water Frame porque los ríos del norte de Inglaterra proporcionaban la energía. Estos ríos fueron cruciales para la innovadora tejedora mecánica, con la cual se tejían los hilos de algodón a un ritmo inimaginable para los tejedores manuales. Cuando una tela se teje, los hilos verticales llamados urdimbre se entrelazan con los hilos horizontales conocidos como trama. Un arnés llamado malla de telar separa los hilos de la urdimbre para abrirle espacio a la trama. Aquí tenemos 2 mallas de telar con las cuales se logra un tejido simple. Cuando una sube y la otra baja, forman lo que llamamos sombra. La sombra es el área por donde corre la lanzadera. El paso de la lanzadera se conoce como punto. Eso es un punto. La máquina utiliza un sistema de embrague con una manilla aquí. Cuando alas la manilla, el embrague se activa impulsado por el eje de la línea superior. Luego, la polea hará girar el cigüeñal, el cual a su vez moverá el eje de transmisión que tiene levas que alan la lanzadera de un lado al otro. Los telares de algodón estuvieron a la vanguardia de la revolución industrial. Las fábricas de algodón brotaron a lo largo de los ríos de Inglaterra tan rápido como las plantaciones de algodón a lo largo del Mississippi. Esta revolución transformó de la noche a la mañana al soporífero pueblo de Manchester, Inglaterra, en un gigante industrial. Además, se convirtió en una de las ciudades más contaminadas de la Tierra porque no había ningún tipo de regulaciones. También se volvió socialmente censurable porque se obligaba a los niños a trabajar en las fábricas a partir de los 6 o 7 años de edad. Más de 200.000 niños en Inglaterra, la mayoría huérfanos, eran obligados a trabajar en las fábricas de algodón de Manchester. No solo explotaban a los niños, los convertían en prisioneros. En 1812, después de visitar los telares de algodón de Manchester, el empresario de Massachusetts, Francis Cabot Lowell, prometió llevar a su país la tecnología inglesa, pero sin el sufrimiento humano. Lowell colaboró en la fundación de las primeras ciudades industriales de Estados Unidos. Francis Cabot Lowell, junto a la Boston Associates, los aristócratas de Boston, construyeron la primera fábrica en Waltham, Massachusetts. Lowell falleció a los 40 y tantos años, pero su cuñado y el resto de sus socios construyeron la primera fábrica importante de Estados Unidos en Lowell, Massachusetts.
A diferencia de la mano de obra infantil esclavizada de Manchester, las jóvenes yanquis que trabajaban en Lowell eran protegidas por la Boston Associates. Sus mejores obreros eran mujeres y jóvenes, y para poder atraer a cientos o miles de estas chicas, tuvieron que crear un ambiente que convenciera a sus padres de dejarlas ir a trabajar. Los telares mecanizados continuaron evolucionando, así como las clavijas de las cajas de música producían elaboradas melodías. Los dispositivos de cambio automático de las bobinas permitieron aumentar la velocidad. La velocidad del telar se mide en puntos por minuto. Estas llevan a cabo 150 puntos por minuto. El aumento de la velocidad de los telares significó un incremento en la demanda de algodón. Pero el flujo de algodón recolectado por esclavos hacia los telares de Nueva Inglaterra era algo cruel como para ser ignorado. Los abolicionistas del norte, incluyendo a muchos de Lowell, pregonaban en contra de la atroz alianza entre los hacendados del sur, los señores del látigo, y los varones de los telares del norte, los señores del telar. Había tanto dinero sobre la mesa que no tenía sentido para los señores del telar, los industriales de Nueva Inglaterra, intentar detener la esclavitud en el sur, por lo menos donde existía, y se iban por la tangente en un intento por justificarla, ya que a menudo eran personas muy religiosas con un recelo moral con respecto a la esclavitud. Sin embargo, al mismo tiempo, económicamente tenía sentido, y fue la colaboración entre estas dos fuerzas lo que impidió que la guerra civil estallase mucho antes, por lo menos según mi punto de vista. Las fuerzas que se oponían a la esclavitud desequilibraron la situación y se desató la más sangrienta guerra de Estados Unidos. Debido a que el algodón era la base económica del sur, esta jugó un papel importante en el resultado de la guerra. Uno de los errores que el sur cometió, y que en muchos aspectos resultó ser el error más devastador, fue sentirse seguro por el hecho de que 2/3 del algodón que cultivaba abastecía los telares ingleses, y según los propietarios de las plantaciones, Inglaterra no haría otra cosa más que apoyarlos en la guerra civil. Esto era algo que económicamente tenía mucho sentido, pero definitivamente las facciones inglesas que se oponían a la esclavitud prevalecían sobre los intereses de los manufactureros del algodón, e Inglaterra se rehusó a darles su apoyo a través de la compra de su producto. En cambio, decidieron regresar a la India para comprar todo el algodón que necesitaban. Después de la destrucción ocasionada por la guerra civil, pasarían muchas décadas, un par de jeans y una camiseta para que el algodón se convirtiera nuevamente en el rey. Pero primero debería derrotar al mayor de sus enemigos. Los enormes tejen tan rápido que cuesta pensar que una práctica tan antigua no haya cambiado mucho. Unos arneses todavía suben y bajan los hilos de la urdimbre, mientras que el hilo de la trama, ahora impulsado por un chorro de aire, atraviesa la abertura para hacer el punto. En las máquinas de chorro de aire se hacen 778 puntos por minuto. La trama cruza 778 veces. El hilo de la trama es blanco, con el cual se crea esa apariencia de rayas blancas y azules entrecruzadas, una característica del drill de algodón clásico. Los jeans aparecieron en la década de 1850 como indumentaria para los obreros, pero en el siglo XX se convirtieron en la prenda de vestir clásica de Estados Unidos. En la actualidad, el drill abarca el sector más amplio del mercado del algodón y todavía constituye un símbolo estadounidense, tanto en el rodeo como en la alfombra roja. Pero el algodón se usa para mucho más que prendas de vestir. Las semillas de algodón y la celulosa alimentan a las personas, al ganado y a la industria. Bienvenidos a la procesadora de aceite de algodón Planters en Pine Bluff, Arkansas. Es aquí donde la velluda semilla de algodón es reducida a sus elementos básicos, harina, aceite y diminutas fibras conocidas como pelusa. Estos elementos básicos surgirán nuevamente bajo la forma de miles de productos diferentes. Cuando no existían las plantas procesadoras de semillas de algodón, la desmotadora literalmente arrojaba la semilla y nadie sabía qué hacer con esta, por ende era más que nada un residuo contaminante.
En la actualidad, las procesadoras de aceite de algodón saben qué hacer con ellas. Las semillas representan 2/3 del peso de cada vaina de algodón. Cada año, la procesadora Planters recibe 600.000 toneladas de semillas de algodón provenientes de las desmontadoras, y ninguna de estas se desperdiciará. Las semillas primero pasan a través de una serie de tamices vibradores que remueven el sucio y la borra. Luego se introducen en una máquina despeluzadora, la cual utiliza hojas de sierra para remover la pelusa. Es casi idéntica a la desmotadora de algodón, la cual utiliza hojas de sierra para separar la pelusa de la semilla. La nuestra es un poco más precisa porque debe atrapar la poca pelusa que queda. De 1 tonelada de semillas de algodón obtenemos aproximadamente 60 kilogramos de pelusa y producimos 90.000 fardos de pelusa de algodón por año que pesan alrededor de 270 kilogramos cada uno. La procesadora hace un primer corte con el cual remueve las fibras más largas. Este es nuestro primer corte, en el cual removemos el 20% del total de pelusa de las semillas. Esta pelusa se utiliza para rellenar sofás, para la fabricación de filtros de aceite y de papel fino para escribir. Un segundo corte remueve las fibras más cortas que todavía siguen adheridas a la semilla. El segundo corte se utiliza en la fabricación de películas, en dispositivos electrónicos y cosas parecidas porque es una fibra más pequeña. Es más fácil trabajar con este tipo de fibra. La pelusa del algodón tiene aplicaciones tan sorprendentes debido a que constituyen la fuente natural más pura de celulosa, el polímero natural que conforma las paredes de las células vegetales. Para la fabricación de película, la celulosa se disuelve en un solvente orgánico. El polímero de celulosa se une al solvente formando una película plástica muy resistente. La celulosa de algodón ha sido utilizada largamente en las películas cinematográficas y en la historia del celuloide. A comienzos del siglo XX, los científicos descubrieron cómo producir nitrocelulosa, la cual demostró ser útil tanto como un arma explosiva de guerra y posteriormente como capa protectora de vidrios de seguridad. Ha llegado el momento de que la procesadora exprima al máximo las semillas de algodón. Una vez despojadas de la pelusa, las semillas pasan a través de descortezadores, donde cuchillos mecanizados separan la pulpa de las semillas de las cáscaras. Nosotros tomamos la pulpa proveniente del proceso de separación y la preparamos añadiéndole un poco de agua para luego cocinarla en ollas muy grandes. Después de este proceso, el producto resultante es enviado a la planta de extracción donde se le añade un solvente. Después de que el solvente extrae el aceite de la pulpa, la mezcla se calienta, el solvente se elimina y solo queda el aceite de la semilla de algodón. La mayor parte del aceite de la semilla del algodón se utiliza en las plantas de hojuelas de patatas fritas de todo el país, las cuales lo utilizan para freír sus productos. Se trata de un aceite de larga duración muy estable porque no requiere de hidrogenación y no contiene grasas transgénicas, las cuales en la actualidad se encuentran entre los temas de salud más preocupantes. El restante de la pulpa de la semilla de algodón es muy popular entre el ganado. Se sabe que la semilla de algodón aumenta la grasa en la leche y los productores de lácteos estadounidenses obtienen beneficios económicos por esos contenidos de grasa, por lo que en las granjas lecheras hay un consumo de 3 kilogramos de semilla de algodón por cabeza de ganado. Irónicamente, no hace mucho la industria química que colaboró en la creación de la celulosa de algodón amenazó el dominio de esta milagrosa fibra en su industria más importante, la del vestido. A partir de la década de los 60 y hasta mediados de los 70, el algodón perdió mucha demanda debido a la aparición de fibras sintéticas como el poliéster. El algodón descendió a un 35% en el mercado del vestido, cuando a comienzos de los 60 abarcaba un 70%. Sin embargo, el algodón ha recuperado gradualmente su reinado y a pesar de que el drill fue el principal coadyuvante en la restauración del algodón, el epítome del confort, la camiseta 100% algodón, ha hecho más que su parte. En Los Ángeles, American Apparel se ha convertido en una de las compañías de más rápido crecimiento de Estados Unidos gracias a la camiseta de algodón. Somos una compañía completamente vertical. Solamente nos hace falta un buen hilo de algodón. Luego, ese hilo lo tejemos, lo blanqueamos, lo teñimos y hacemos nuestra propia tela. Cortamos la tela y la cosemos para fabricar nuestras prendas de vestir, las cuales distribuimos en todo el mundo, desde nuestras instalaciones en el centro de Los Ángeles, y en esta época somos una novedad. A diferencia del drill, que es una tela plana, todas las prendas aquí se confeccionan con tela de punto. Una máquina moderna teje hasta 120 hilos de algodón en una red de lazadas que forman la tela.
La tela asume una forma tubular al ser enrollada en cilindros y unos ventiladores mantienen alejadas las fibras de algodón que quedan sueltas. Al no ser tan rígida como la estructura cuadriculada de una tela plana, las lazadas de la tela de punto son más flexibles.